Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Voy a invitarlos a buscar primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Hace unos días estuvimos hablando, predicando y tocando esta carta, y precisamente en estos versículos Dios me volvió a inquietar otra vez a pasar por aquí nuevamente. Yo creo que cuando Dios vuelve otra vez a ponernos algo es porque la iglesia lo necesita. Primero yo lo necesito y después toda la iglesia. Hermanos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que avancemos, Dios no quiere que nos estanquemos. Dios quiere mostrarnos cosas nuevas y a veces no las consideramos tan a fondo, o no las consideramos o no le ponemos el cuidado necesario, o no las vemos tan seriamente hasta que las podemos ver ya varias veces. Entonces, 1 Juan capítulo 4, versículo 7, vamos a leer en adelante. Otra vez voy a leérselos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es una confrontación de parte del Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, es el Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en tu palabra. Transfórmanos por tu palabra. Alumbra, Señor Dios, nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría para poder asimilar esta palabra, esta comida que es tu palabra, este alimento que es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero primero empezar con este pasaje, pero luego nos vamos a ir para otro pasaje, donde vamos a quedarnos ahí, que es una historia y es una bonita reflexión sobre la historia. En este caso vamos a ver alguna parte de la historia de Pedro y es una gran enseñanza.
Pero primero vamos a estar aquí un momento, nada más quiero darles algunas premisas que están ahí, quiere decir algo, cosas importantes que están en este pasaje. La primera cosa importante que vemos aquí es que el verdadero amor tiene su origen en Dios. Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El verdadero amor tiene su origen en Dios. Y oiga, estoy hablando de verdadero amor. Cuando hablo de verdadero amor, estoy hablando del amor de Dios, el que la Biblia llama ágape. La segunda cosa es que el que realmente conoció a Dios, entonces ama. Solo el que conoce a Dios puede amar. Por eso, si no amo, es que no he conocido a Dios. El texto mismo lo dice, porque Dios es amor, porque Él produce amor en nosotros. Si usted lo vio ahí, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso es tan necesario nacer de nuevo, que el Espíritu Santo venga a nosotros y comience a producir en nosotros ese amor que hablábamos hace unos días, incluso para nuestros enemigos, para los que nos hacen lo malo, para quienes no nos quieren. La tercera cosa que encontramos ahí es que el que realmente ama se da por el otro, así como el Padre dio a su amado Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oiga, quiere decir que el verdadero amor perdona, el verdadero amor olvida, da segundas oportunidades, da terceras oportunidades, da cuartas oportunidades, da quintas oportunidades y hasta 70 veces 7 de oportunidades. Así dice Jesús. La palabra de Dios dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dice Pedro. Pedro quiso hacer muy grande la lista, 7 veces. Y Jesús le dijo, no, Pedro, está tirando muy abajo. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, y cuenta Jesús esta historia, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es una cantidad exorbitante de plata en este tiempo, dólares hasta para tirar para arriba. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira, no voy a poder pagar, esa plata era demasiado. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Todo se lo perdonó, porque le suplicó, porque le pidió. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ya eso era poquito. 100 días de trabajo, era menos. Y entonces, dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, le agarró el cuello, lo estaba ahogando. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué le parece? ¿Cómo es posible, hermanos, que a veces se nos olvida cuánto nos ha perdonado Dios y seguimos guardando rencor en el corazón por cosas que otras personas nos hicieron a nosotros y no queremos perdonarlos o perdonarlas? Todavía recordando cosas de hace 5, de hace 10, de hace 20 años, 30 años atrás. A veces no se quiere perdonar ni cosas ni siquiera de que usted estuvo involucrado en ese asunto. Usted no estuvo involucrado, se dio cuenta después. Y las personas no quieren perdonar.
Si el Señor nos perdonó tanto, como nosotros no vamos a perdonar. Es el principio que está aquí en su palabra. Y eso es lo que enseñó Jesús en este pasaje. Pero solo podemos hacerlo si el amor de Dios está en nosotros. Si usted no puede perdonar, entonces dígale: Señor, mándame a tu Espíritu Santo, perdóname por mis pecados, yo me arrepiento, quiero nacer de nuevo. Porque el que tiene a Dios ama, y el que ama perdona. Amén. Y también, como decíamos aquí, es una característica que el que realmente ama se da por el otro, así como Él se dio. La palabra de Dios lo dice aquí. En esto consiste el amor, no en que, bueno, el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que está diciendo es que Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor se entrega en sacrificio. Yo estoy dispuesto a que si tengo que dar mi vida por mi esposa, yo la doy, porque la amo, por mi hija, porque la amo. Y creo que debería de ser igual por cualquier persona. Porque el Señor amó al mundo pecador, no eran sus hijos amados, no era gente arrepentida, no, vemos un montón de pecadores, y dio su vida, no, la persona por la cual uno debe entregar la vida no debe ser precisamente la persona más amada, porque tal vez es más fácil, ¿verdad? Aunque algunos a veces no dan la vida ni siquiera por una persona amada, ¿verdad? Pero entonces tenemos que examinarnos y decir: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué es que tengo rencor? ¿Por qué es que no quiero perdonar? ¿Qué me está pasando? Es que el amor de Dios no está en mi corazón, no está en mi vida. Eso es lo que quiere decir Juan aquí, con todos estos pasajes. El punto 4 que me encuentro aquí, de las cosas importantes, las premisas que hay aquí, es que todos necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros para poder amar como Dios ama, y eso solo se logra por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso lo decía así el pasaje ahí más adelante. Miren lo que dice, hermanos. El versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Se da cuenta? Quizás es que haya amores imperfectos ahí, y necesitamos que se perfeccione, y solamente a través de comunión con Dios y entender su sacrificio, conocerlo a Él, como dice el apóstol Pablo, ahorita vamos a ver más adelante. Solo así se perfecciona el amor. Y usted tiene que ser probado en esas cosas, para que tengamos confianza, dice la palabra, y ya no tengamos más temor. Por eso el título de este mensaje, hermanos: quiero amarte como tú me amaste, para poder amar como tú amas. El mensaje, hermanos, aquí es que solamente amando a Dios, de verdad amando a Dios, usted lo va a ver ahora en el ejemplo de Pedro, porque usted puede decir que ama a Dios, pero puede ser que no lo ame como debiera amarlo. Puede ser que solo quiera a Dios, pero Dios nos manda que lo amemos al punto de dar nuestra vida por Él y dar nuestra vida por el prójimo. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, entonces seguramente voy a estar dispuesto a dar mi vida por el prójimo y a amar al prójimo entonces. Jesús está interesado en saber de qué forma le amamos y nos lo ilustra a través de la historia de Pedro. Entonces ahora sí, les voy a pedir que busquen el Evangelio de San Juan en el capítulo 21. Es una linda historia. Lo he predicado, yo creo que ya con esta es la 4ª vez que predico este pasaje, y no es lo mismo que predico. Ahora me voy a enfocar en la conversación que tiene directamente Jesús con Pedro, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Nunca me he enfocado ahí. Hemos hablado de otras cosas, pero hoy sí las vamos a tocar, porque creo que es necesario. Y los voy a meter en el contexto de lo que está pasando aquí. Jesús ya ha resucitado. Y entonces se les había aparecido a ellos en el aposento alto. Estaban ahí juntos, pero no estaba Tomás. Y entonces Jesús les dijo: miren, vean las marcas, soy yo. Porque resucitó diferente.
¿verdad? No lo reconocían, estaba glorificado. La última imagen que vieron de Jesús o que tenían de Jesús era un hombre desfigurado, totalmente maltratado y masacrado en una cruz. Y ahora están viendo otro Jesús diferente. Y entonces él tiene que enseñarles sus marcas y decirles, vean, soy yo, venga, toque. Y estuvo con ellos ahí y luego se fue. Después llegó Tomás y le cuentan, Tomás, estuvo Jesús aquí con nosotros, Jesús resucitó, y yo si no le veo las marcas no lo creo, dijo Tomás. 8 días después, estando ellos otra vez ahí juntos en el aposento alto, llega y aparece Jesús otra vez. Y se le aparece entonces a Tomás y le dice, Tomás, venga para que crea. Pero yo le voy a decir una cosa, bienaventurados los que creen sin ver, ¿verdad? Hay que creer, hay que ser creyente, no incrédulo. Y entonces ahí es la segunda vez que se aparece Jesús a ellos y les dice, váyanse para Galilea, que estaba un poco lejos de ahí, ellos estaban en Jerusalén, váyanse a Galilea, de a donde eran ellos, la mayoría eran de la región de Galilea, váyanse para allá, que yo voy a llegar allá, porque allá tengo que conversar con ustedes. Pues pasó un tiempo, por lo menos una semana, y Jesús no llegaba a Galilea. Y entonces es donde encontramos esta escena. Encontramos la escena, no vamos a leer todo el pasaje, se los voy a contar, los voy a relatar. Ellos están ahí de noche, seguramente muy desanimados porque no pasa nada con Jesús. El que está más desanimado, me imagino que es Pedro, porque había negado a Cristo y las cosas no se habían puesto a cuenta, no se habían arreglado la situación, no se había pedido perdón ni ninguna cosa de esas, había negado al Señor. Y también todos los demás lo habían hecho, todos salieron huyendo. Y entonces están ahí, él, Pedro, creo que con 6 discípulos más, y entonces Pedro, como era el líder, dijo, voy a ir a pescar. Y según lo que dice la Biblia y algunos entendidos de la gramática en griego, lo que Pedro estaba diciendo es, voy a volver a ir a pescar, voy a volver a lo que yo hacía antes, voy a dedicarme otra vez a la pesca. Y entonces dice que la palabra que ellos también dijeron, sí, nosotros vamos a ir contigo, vamos a ir a pescar. Y se fueron a pescar. Pasó toda la noche y no pescaron ni un cuminate. Ni un pez globo agarraron de esos peces. Un pez sapo. Nada agarraron. Cuando ya estaba amaneciendo, pero que todavía estaba oscuro, desde la playa apareció ahí la silueta de un hombre, que era el Señor, y les habló. Ellos estaban como a 100 metros adentro. Y entonces les dijo, ¿tienen algo de pescado para mí? Y entonces, no, toda la noche hemos trabajado y no hemos podido pescar nada. Entonces, lancen la red al otro lado. Y entonces lanzaron la red, y cuando lanzaron la red, ustedes ya saben, se llenó de peces. 153 peces, dice la Biblia que se llenó. Y no se rompía la red. No sabemos de qué tamaño eran esos peces, pero era una gran carga, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta, dice Juan, es el Señor el que nos acaba de decir eso. Y entonces, porque era de noche, no se veía, tal vez se veía solamente, ¿verdad? Estaba amaneciendo, no se veía bien, además de que estaba lejos. Pedro se puso, se ciñó, dice la palabra, porque seguramente se había quitado la mayoría de su ropa para trabajar toda la noche ahí. Se puso seguramente una túnica, se puso el cordón, se ciñó la túnica y se tiró al agua para ir donde estaba Jesús. Y los otros arrastraron la red hasta la orilla. Y fue donde se encuentra aquí con el Señor y los demás también. Ya Jesús tenía un pescado celestial ahí, ¿era? En las brasas y unos pedazos de pan para ellos. Y dijo, no vengan, aquí ya les tengo servido el desayuno. No se preocupen. Ya yo pensé en ustedes. Como diciéndoles, ¿para qué están pescando? Si yo suplo todas sus necesidades. Yo no los llamé a ser pescadores de hombres. Y entonces, después de que están con él ahí, vamos al versículo 15, tiene un encuentro ya directo con Pedro. Y le dice, capítulo 21, el versículo 15, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Voy a seguir leyendo todo el pasaje y después lo comentamos. Les respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Así dice en el griego original. Yo no sé si en su Biblia tal vez haga
o resalta este contraste entre palabras. Jesús le pregunta que si me amas más que estos, y ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso. Pero le dice me amas, con la palabra en griego ágape, que es el amor de Dios. ¿Me amas? Y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te quiero. No le dice, tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero con el amor fileo, el amor de amigos, o el amor con que se ama a un familiar. Y entonces le respondió, él le dijo, apacienta mis corderos, le dijo el Señor, como diciendo, yo te había encargado algo, que pastorearas, ya dejaras de pescar. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? O sea, como diciéndolo, o sea, ¿me quieres? ¿Solo me quieres, Pedro? ¿No me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro estaba reconociendo su problema ahí. Quería al Señor, pero por lo que veo aquí, estaba convencido de que no lo amaba, porque lo había negado. El que realmente ama, se entrega. El que realmente ama a otra persona va a dar su vida por ella. No la va a negar. Si Pedro hubiera amado al Señor como debía amarlo, y no estoy diciendo, hermanos, que yo amo a Dios como debiera amarlo. No, yo le digo, Señor, yo quiero amarte como debo amarte. Que estoy estar dispuesto a que si me confrontan a la muerte, yo pueda decir, sí, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Pero Pedro no lo hizo, se negó 3 veces. Negó al Señor 3 veces. Y entonces Pedro aquí lo está reconociendo. ¿Yo para qué voy a decirte, Señor, que te amo? Yo no voy a engañarte, si tú lo sabes todo. O puede ser que Pedro dijera, bueno, aparte de lo que acaba de hacer Pedro, se fue a pescar. Se fue a pescar, estaba echando a la basura los 3 años y medio que había estado con Cristo, la comisión que le había dado Jesús, el encargo que le había dado el Señor, la confianza que le había dado. El Señor lo agarró con las manos en la masa, por no decir con las manos en las redes o en los peces. Pedro se siente mal en este momento. Entonces, hermanos, encuentro aquí algunas cosas importantes. Este pasaje hace un juego de palabras, como les dije, entre me amas y me quieres. Lo que Jesús está haciendo es confrontar a Pedro para saber cómo lo amaba. Y póngase usted a pensar en eso. Póngale su nombre. Aquí yo le puse, ¿cómo me amas, Pedro? Es lo que le está diciendo Jesús. ¿Cómo me amas? Con amor fileo, o sea, con afecto personal, como a un amigo cercano. ¿Así amamos nosotros al Señor? ¿Así ama usted a Jesús con ese amor? ¿O me amas, le está diciendo Jesús a Pedro, o me amas con amor ágape, o sea, con devoción espiritual intencional, como se debe amar a Dios? Les mencioné ahora un pasaje, Pablo lo dijo de esta manera, dice Pablo, quiero conocerlo a Él, si hay algo que yo quiero es conocerlo a Él, y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Oiga lo que dijo Pablo. ¿Se da cuenta? Eso es amor. Pablo amaba tanto a Jesús, que estaba hasta deseoso de morir igual que Cristo murió, ser semejante a Él en su muerte. Si tienen que crucificarme, para mí sería un privilegio, diría Pablo. Morir como murió Cristo. Por eso dice, quiero conocerlo a Él. El poder de su resurrección quiere decir, quizás, el poder que resucitó a Cristo es el Espíritu Santo, o el poder que Él tuvo cuando resucitó. Algo así quiere decir el apóstol Pablo aquí. Pero lo que más importante es que quiere participar de los padecimientos de Cristo y ser semejante a Él en su muerte. Eso es amor, Filipenses 3:10, si ustedes lo quieren buscar después completo en su casa. Jesús lo dijo así. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dijo Jesús. San Juan, capítulo 10, versículo 15.
Y dice más adelante, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo Jesús. ¿Se da cuenta que el verdadero amor se da? No recrimina, no saca en cara, no está recordándole los errores del pasado a la persona, a su prójimo, no está acusando, solo el diablo, dice la Biblia, que acusa. El diablo acusa. ¿Cómo es posible que nosotros caigamos como ese siervo que no tenía una deuda tan grande? La deuda suya, la deuda mía era impagable, con nada la podemos pagar. Solo Jesús la pudo pagar delante del Padre con su sangre preciosa y su vida entera entregada. ¿Cómo es posible que Dios nos haya perdonado tanto y nosotros no podamos perdonar a un prójimo? Por eso, hermanos, Jesús comenzó diciéndole a Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Esto porque Pedro había dicho, oiga lo que dijo Pedro, esto en la noche antes de negarlo. Pedro le había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, aunque todos se avergüencen de ti, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Aunque todos estos 11 más que yo, ¿verdad? Aunque todos te dejen, ya Judas se había ido. Entonces 10, aunque todos te dejen, Señor, yo soy el más gallito, ¿verdad? Hablamos un día de Pedro, gallito. Yo no te dejaré. Entonces Jesús lo confronta aquí en la playa, le dice, Pedro, ¿no que me amabas más que estos? ¿Verdad? Estaba duro la cosa, lo confrontó fuertemente. No fue que me dijiste en Getsemaní, cuando estaba la cosa, que todavía estábamos ahí, que no habían llegado para llevarme, que no me has negado. No fue que dijiste que me amabas más que estos, porque estabas dispuesto a ir a la muerte. ¿Te das cuenta de todas las cosas que estaban pasando por Pedro en ese momento? Yo creo que hemos dicho siempre que uno a veces se siente 10 grados bajo perro, pero yo creo que podemos cambiarlo, 10 grados bajo Pedro. Porque Pedro aquí estaba así ya, en lo más bajo. Se sentía muy mal. Y entonces necesitamos amar a Dios como Él nos amó. O sea, con amor hasta la muerte. Pedro había fallado en eso. Vea, aquí tengo otro pasaje. Le dijo Simón Pedro, esto está en San Juan, algo que pasó esa noche también. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Qué le parece? Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto ama usted a Dios? Porque yo veo aquí que el Señor nos está confrontando a todos nosotros. ¿Están dispuestos a dar su vida por mí? Porque si no están dispuestos a dar su vida por mí, no tienen el verdadero amor en ustedes, y entonces no van a poder amar al prójimo tampoco. Porque el que ama, se da, se entrega. Pero empieza por entregarle la vida a Él. Cuando usted viene a Cristo, usted le entrega la vida a Cristo. Y entregarle la vida a Cristo no es solo hacer una oración, Señor, entra a mi corazón. No. Es estar dispuesto a morir por Él, a renunciar a usted mismo, a tenerlo todo por basura. Dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Todo por basura. Todos sus planes, todos sus bienes materiales, todo para ganar a Cristo. Hay que ganarse a Cristo. Hay que renunciar a muchas cosas. A nuestro ego, a nuestros rencores, a nuestra manera de pensar. Por eso, hermanos, no puedo amar como Él ama si no lo amo a Él. Yo no puedo amar como Él ama si yo no lo amo a Él primero. Por eso hay tanta lucha en nosotros. Si yo no amo a Cristo como debo amarlo, no puedo amar a los demás como Dios quiere que lo ame. Pedro era duro de corazón.
no solo lo había negado 3 veces, oiga, sino que 3 veces había abandonado el llamado a seguir a Cristo. Se había ido a pescar en 3 ocasiones, aún después del llamado que el Señor le había hecho a seguirlo. Cuando Jesús se encuentra con Andrés y Pedro, están en la barca, está también Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y Jesús pasa por ahí y les dice, síganme. Y ellos dejaron las redes, dejaron la barca y se fueron con él. En esos días el Señor, Jesús era en Galilea, ahí cerquita del lago, por ahí vivía Pedro. Pedro dijo, mi suegra está enferma. Bueno, vamos para sanarte a la suegra. Fue y sanó a la suegra. Hizo varias cosas ahí, importantes. Pero después, cuando uno llega a Lucas, en el capítulo 5, se encuentra que Pedro está pescando otra vez, toda la noche, pulseándola para pescar, y el Señor le dice, Pedro, ¿me deja montarme en su barquita? ¿Me hace el favor? Quiero predicarle a la gente desde aquí y después vamos a arreglar cuentas. Yo lo había llamado ya que me siguiera porque es que volvió a pescar. Y se van para adentro. Y fue donde viene aquella pesca milagrosa, muy parecida a esta. Otra vez le dice el Señor, Pedro, boga mar adentro, vamos a ir a pescar. ¿Cómo, Señor? Si toda la noche la estuvimos pulseando. Usted es carpintero. Usted no es pescador. ¿Cómo me va a decir a mí qué tengo que hacer? Y el Señor entonces le dice, Pedro, lance la red ahí. Y salió aquel montón, cantidad de peces que todos los demás barcas tuvieron que llegar a ayudarles. Y Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué cayó de rodillas? Y dijo, perdóname, soy un pecador. Porque ya había tenido un llamado a dejar de pescar. Y el Señor entonces le dice, bueno, Pedro, ahora quiero que seas pescador de hombres. Otra vez, ya la segunda vez. Pues ahora nos encontramos a Pedrito aquí en el capítulo 21 de Juan, después de la resurrección. Otra vez diciendo, vamos a pescar. Yo amo a Pedro por todos estos ejemplos, ¿verdad? Y yo siempre les he dicho, no quiero criticar a Pedro porque yo me veo reflejado en Pedro. Me veo reflejado en Pedro. Porque a uno le pasan por la mente cosas, hermanos. Y cuando uno la fea, entonces uno quiere renunciar. O uno se debilita en la fe y uno quiere decir, ya no sigo orando porque tengo tantos años de orar y nada pasa. O qué sé yo, quisiéramos ver resultados y no los vemos, no sé. Eso debilita la fe. La fe se debilita. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Antes de eso, mejor dicho, dijo, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Dijo Pablo, qué lindo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el día de mi partida está cercano. Cuando Pablo dijo, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, estaba diciendo, me van a matar los romanos, pero lo que no saben es que van a estar ofreciendo un sacrificio al Dios de los cielos. Yo voy a hacer el sacrificio y el Señor va a recibir mi muerte como un olor grato y fragante. Qué lindo que podamos decir nosotros eso. Porque Él dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, que la fe es que hay que guardarla. No guardarla en una gaveta, no. Cuidar la fe. La fe se debilita, la fe se diluye, la fe se acaba. Si usted no provee para esa fe, si usted no se mete con Dios, no busca de Él, no se mete en su palabra, no busca, como Pablo dijo, quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección, quiero conocerle. ¿Cómo conocerle? Si ya Pablo estaba viejo y ya había tenido años de estar con Cristo. No es que nunca terminamos de conocer al Señor. Si usted dice que conoce a Cristo, mentira. La palabra dice, no lo conocemos como deberíamos conocerlo. Nunca vamos a terminar de conocer a Cristo, nunca. Pero Él quiere que lo conozcamos más y más y más. Y solo por intimidad se conoce a Cristo. Solo por relación, solo por estar cerca se conoce al Señor. Y entonces, hermanos, Pedro está siendo confrontado también, no solo porque lo negó 3 veces, sino que también se fue a pescar 3 veces. Dejó su trabajo, dejó su llamado para ir a hacer lo que él creía o lo que él quería hacer, pescar. A alguien le está hablando el Señor hoy, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo termina la historia, hermanos, porque termina de una forma muy bonita. En el versículo 18, ahí donde estábamos, en San Juan, mire lo que dice la palabra.
de cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Te ceñías, es que te ponías tu vestido y te ibas para donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso está medio extraño. Un juego de palabras de esas que hace Jesús ahí. Pero gracias a Dios aquí Juan dejó de qué estaba hablando el Señor. Dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió, sígueme, Pedro. No lo desechó, pero sí le dijo algo, Pedro, terminarás muriendo por mi causa. Cuando seas joven, o cuando eres joven, quieres hacer lo que te da la gana. Eso es lo que está diciendo. Cuando eres inmaduro, usted quiere hacer lo que quiera. Pero hasta que maduramos, o cuando maduramos es cuando decimos, Señor, hágase conmigo lo como tú quieras. Señor, ya no quiero andar más haciendo las cosas que yo quiero, pegando en todas las paredes como un abejón de mayo. Señor, yo quiero madurar, extender mis manos y que tú me lleves donde tú quieras. Aquí parece ser que está hablando de la muerte de Pedro en una cruz. La tradición dice que Pedro murió crucificado. Dicen que Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Otros dicen boca abajo, o sea, como al revés de cómo murió Jesús, no de frente, sino, ¿verdad?, para atrás. Porque dicen la tradición que dijo, no, yo no soy digno de morir como murió mi Señor, ¿verdad? Pero Jesús aquí le profetizó, se lo dijo, Pedro, un día te van a llevar a donde usted no quiere, a la muerte, pero va a morir por causa mía. Dice el Señor, sígueme. Y eso nos dice el Señor hoy a todos nosotros. Definitivamente, hermanos, necesitamos amar a Dios como Él nos amó. No basta con quererlo a Él, necesitamos amarlo. Mire, hay gente que están casados porque se quieren, pero no se aman. Eso no sirve. Eso no sirve, eso no es un matrimonio. Porque cuando se aman, van a venir errores grandes en el matrimonio y en la relación. Alguno le puede fallar al otro, pero el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra. El amor de Dios en esas personas. Ese es el asunto. Pero cuando no amamos a Dios, no vamos a perdonar a otro. Por eso es que, o a otra, necesitamos el amor de Dios, porque el amor de Dios nos convence de perdón. Perdonar al prójimo, perdonar a tus hijos. ¿Cuántas veces nos han fallado nuestros hijos? ¿O cuántas veces nosotros hemos fallado a nuestros padres? Y entonces eso enseña, es una cadena de perdón. Si yo perdono, la otra persona va a perdonar y todos se supone que tenemos que hacer lo mismo. Entonces no basta con querer al Señor. Yo le pregunto a usted hoy, ¿usted quiere al Señor o lo ama? Señor, quiero amarte como tú me amaste, para poder amar como tú amas, Señor. Señor, quiero amarte como tú me amaste, Señor, para poder amar como tú me amas, Señor.